Vamos a continuar hablando acerca de conceptos de bases de datos. Para ello también me voy a ir auxiliando del sistema gestor de base de datos SQL Server, que es el que nosotros vamos a utilizar para poder darles una mayor explicación a los diferentes conceptos que aquí vamos a abordar. Comencemos primero con el concepto que se llama sistema gestor de base de datos. Lo vamos a abreviar como SGBD. Usted en algunos libros o quizás en internet lo va a encontrar como DBMS o quizás con algunos otros nombres. Pero al final, a lo que se refiere el sistema gestor de base de datos es pues que es nuestro software con el cual nosotros vamos a administrar nuestra base de datos. Con él nosotros vamos a poder crear la base de datos, insertar información, actualizar la información, eliminar la información, consultar esa información. Nosotros vamos a poder manipular la información que nosotros tengamos en nuestra base de datos mediante el sistema gestor de base de datos. Algunos ejemplos de sistemas gestores de base de datos son Microsoft SQL Server, que es precisamente el que nosotros vamos a utilizar en esta asignatura, en la versión 2014. Usted puede utilizar una más reciente. También tenemos MySQL y Oracle. Estos son algunos ejemplos, hay muchos más. Les muestro aquí la pantalla acerca del sistema gestor de base de datos SQL Server. ¿Okay? Esto es nada más una muestra, ¿verdad? O una pantalla de ese sistema gestor de base de datos y lo vamos a ir trabajando a medida vayamos avanzando en la asignatura. Veamos base de datos. Base de datos es una colección de información que pertenece a un mismo contexto y pues que está almacenada de forma organizada. Por ejemplo, nosotros podemos crear bases de datos para estudiantes, para animales, para productos, etc. Veamos en el sistema gestor de base de datos. Yo acá tengo muchas bases de datos. Bueno, todas estas que están acá son bases de datos que están creadas acá en el servidor o sistema gestor de base de datos. Entonces, yo aquí tengo diferente información almacenada. Entonces, usted, de igual manera, en el sistema gestor de base de datos que utilice o en el que utilizan en la empresa donde usted labora, pues allí van a tener las diferentes bases de datos que usted necesita, las que usted le soliciten crear o las que usted quiera crear. ¿Okay? El sistema gestor de base de datos o ese software también lo conocemos como el servidor de base de datos porque allí es donde nosotros vamos creando las distintas bases de datos. También vemos el concepto de tabla. Tabla pues es un conjunto de registros bajo un mismo nombre que representa el conjunto de todos ellos. Por ejemplo, en una base de datos de productos podemos tener una tabla para almacenar información de productos, otra para proveedores, otra para los clientes, etc. Veamos acá. Voy a utilizar esta base de datos que se llama alumnos-2. ¿Okay? Aquí yo tengo dos tablas. ¿Ve? Aquí hay dos tablas. Si veo otra base de datos, por ejemplo esta que dice Norway, si usted nota, aquí yo tengo muchas tablas. ¿Okay? Aquí hay varias tablas. Entonces, en cada una de esas tablas yo tengo diferente información referente a lo que allí estoy almacenando. Yo acá estoy almacenando información de estudiantes y específicamente en la tabla carreras estoy almacenando información de las carreras. En la tabla estudiantes estoy almacenando información de los estudiantes. Consulta. Este es el otro concepto. Consulta. Es una instrucción SQL que maneja las tablas de una base de datos. Por ejemplo, select asterisco from estudiantes. Nosotros vamos a escribir instrucciones SQL, así se le llama. SQL por el momento, no se preocupe, no está obligado a que en este momento usted tenga clara la definición de lo que es el SQL. Simplemente le voy a comentar que SQL pues, es el lenguaje universal con el que nosotros manipulamos las bases de datos. Las creamos y manipulamos. Entonces, voy a escribir acá una instrucción SQL, select asterisco from estudiantes. ¿Qué es lo que voy a hacer acá? Consultar la información de la tabla estudiantes de esta base de datos llamada alumnos-2. Entonces voy a hacer una petición en este momento a la tabla estudiantes de esa base de datos. ¿Qué tengo ahí en esa tabla? Estos registros, todo este conjunto de registros. ¿Okay? Todo este conjunto de registros. Toda esta información es la que yo tengo almacenada. Esta información bien poca es la que yo tengo almacenada en este momento en esa tabla estudiantes. Registro. Registro es una colección de datos referente a un mismo concepto o suceso. También se le conoce como fila.
Por ejemplo, si es un registro en una tabla de productos, se tendrá el detalle de un producto en específico. Veamos acá. Yo estoy aquí mostrando información de los estudiantes. Un registro es cada fila. Este es un registro. Este es otro registro. Este es otro registro. Por eso le digo ahí en el concepto que también se le conoce como fila. ¿Okay? Este es otro registro. Entonces vea usted que cada registro muestra información específica de qué en este caso, de estudiantes. ¿Okay? El campo clave. El campo clave es un campo especial que identifica de forma única a cada registro. A este se le conoce como llave primaria. Por ejemplo, si son estudiantes los que tenemos almacenados en una tabla, entonces el campo clave podría ser el número de carnet, ya que es único e irrepetible. Veamos acá. Yo tengo estudiantes, tengo registros de estos estudiantes. Si usted nota, aquí tengo el número de carnet. Y si se da cuenta, este número de carnet es distinto para cada uno de estos estudiantes. Este sería el campo clave que tengo definido para los estudiantes. Este es irrepetible, es decir, no es igual para todos los estudiantes que yo tengo. Y además me identifica de forma única a cada uno de ellos. Campo. El campo es un identificador para toda una familia de datos. Cada campo pertenece a un tipo de dato. También se le conoce como columna. Por ejemplo, en una tabla de estudiantes podríamos tener muchos campos, entre ellos uno que guarda el nombre de cada uno. Veamos acá. Mire acá, estoy mostrando información del estudiante. Estos son los campos, mire, o columnas. Estos son los campos. Y si usted ve, como le dice la definición, cada campo guarda una familia de datos. ¿Ve? Ahí estoy guardando edades, aquí estoy guardando el género o sexo, aquí estoy guardando pues códigos de carrera, aquí estoy guardando carnets. Entonces, cada campo guarda una familia de datos. Y cada uno de estos ha sido definido como un tipo de dato, que ya vamos a ver esa parte también como concepto. Dato. El dato es un trozo de información concreta sobre algún concepto o suceso. Por sí solo carece de significado. Por ejemplo, del campo nombre en una tabla de estudiantes, al tomar un solo nombre, eso se podría considerar como un dato, ya que por sí solo carece de mayor significado. Veamos acá. Si yo tomo solo este nombre, pues carece de mayor significado. Si yo se lo presento a alguien y le digo a esa persona, dígame qué es, puede ser muchas o podría interpretarse de muchas maneras. Podría decir que eso quizás es el nombre de alguna mascota, podría decir quizás que es una clave, podría decir que quizás es el nombre de un software, etc. Podría interpretarse de muchas maneras porque por sí solo carece de significado. Si yo le doy esta F a alguien y le pregunto qué es, esa persona podría decir, bueno, es una letra del alfabeto, puede significar el género femenino, puede ser que sea una clave, etc. No tiene mayor significado por sí solo. Entonces, tomar un solo dato en específico, eso carece de mayor significado. Y eso precisamente es a lo que nosotros le estamos llamando dato. Tipo de dato. El tipo de dato indica la naturaleza del campo, es decir, que podemos tener datos numéricos para almacenar información que pueda ser utilizada para realizar cálculos aritméticos, también alfanuméricos, los cuales permiten combinar letras y números. Por ejemplo, un campo llamado nombre se podría definir con el tipo de dato char para almacenar los nombres, y otro campo llamado edad se podría definir como int para almacenar las edades. Veamos acá. Me voy a ir acá a esta tabla, le voy a dar un clic derecho y le voy a decir aquí, diseño. Y le voy a mostrar los tipos de datos con los cuales ha sido definido cada uno de esos campos. ¿Okay? Lo que nosotros vamos a estar trabajando en la asignatura lo vamos a realizar todo con escritura de código. Podemos nosotros hacer uso del ambiente gráfico, pero nosotros no vamos a trabajar de esa manera en la asignatura. Vamos a trabajar escribiendo código, porque esa es la forma en que usted se va a defender cuando llegue a una empresa que tenga un diferente sistema gestor de base de datos al que yo le estoy mostrando en la asignatura. Usted, si aprende a escribir el código, no tendrá mayores problemas. Vea acá que acá están los campos, estos campos, aquí están.
Pues acá están definidos sus tipos de datos. Vea, el carnet ha sido definido como varchar de longitud 12. Eso me va a permitir a mí pues que le almacene como máximo 12 caracteres. Y si dice que es varchar, significa que puedo meter cualquier tipo de carácter por el tipo de dato. En este caso, text también almacena caracteres, pero hay una longitud inmensa. Vamos a ver en algún momento determinado las longitudes que tiene cada tipo de dato. Entonces aquí también estamos almacenando caracteres. Pero voy a edad. Vea tipo de dato int. Ese me va a permitir solo almacenar números. Entonces, así cada uno de los campos están definidos con un tipo de dato y ese tipo de dato determina la información que yo voy a poder almacenar en él. Ok, estos eran los conceptos que les quería mostrar eh, para, eh, para ese momento, porque podemos tener muchos más conceptos. Sin embargo, pues por el momento nos vamos a quedar con estos conceptos.